El pasado 7 de julio el mundo se despertaba con la noticia de que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, había sido asesinado en su residencia. En el asalto resultó herida su esposa Martine, que se encuentra hospitalizada en un nuevo capítulo de violencia de esta convulsionada y turbulenta isla caribeña, el país más pobre del hemisferio. Moïse, que está en el cargo desde febrero de 2017, había denunciado amenazas a su gobierno en medio de la crisis política y social que vive la nación desde el pasado mes de febrero, con masivas manifestaciones en contra del mandatario, pero que arrastra un periodo de inestabilidad crónica desde el fin de la dictadura de Jean-Claude Duvalier en 1986. En una entrevista que concedió en febrero pasado, Moïse había dicho que fue amenazado y desde hacía meses vivía recluido en su residencia de Puerto Príncipe. El mandatario afirmó entonces que había un golpe de Estado en marcha organizado por grupos de familias y empresarios que controlan los principales recursos del país, que siempre han puesto y quitado presidentes y que utilizan la calle para crear desestabilización, había dicho. Sin citarlos, el mandatario se refería a los Borp, una de las familias más poderosas dueñas de la electricidad en el país. El 7 de febrero, 23 personas fueron detenidas acusadas de conspirar e intentar asesinar a Moïse. La oposición tildaba al presidente de dictador y de mantenerse en el poder gobernando por decreto durante el último año. El asesinato de Moïse es otro capítulo de la larga etapa de inestabilidad que soporta el país, signado por la extrema pobreza de una gran parte de este pequeño estado casi fallido que comenzó en 1986 cuando se produjo la expulsión del dictador Duvalier por un levantamiento popular y el ejército toma el poder. Baby Doc se había convertido en presidente vitalicio a los 19 años de edad en abril de 1971, después de la muerte de su padre, François Duvalier, conocido como Papa Doc, quien llegó al poder en 1957 durante unas elecciones amañadas, estableciendo rápidamente un régimen dictatorial. La etapa turbulenta continuó en septiembre del 91 cuando el sacerdote salesiano Jean-Bertrand Aristide, elegido presidente en 1990, es derrocado por un golpe militar y se exilia. 4 años después es restituido en el poder por una intervención militar estadounidense y termina su mandato en 1996 cuando le sucede René Préval. Más tarde, en 2001, Aristide se ve otra vez obligado a dejar el poder en 2004, esta vez bajo presión de Estados Unidos, Francia y Canadá por una insurrección armada y una revuelta popular. Este se exilia en Sudáfrica. Durante 2 años, el país queda bajo el control de la Organización de Naciones Unidas, que despliega 9.500 cascos azules y policías internacionales. En 2006, Préval es nuevamente elegido presidente. Al día de hoy sigue siendo el único líder haitiano que ha terminado los 2 mandatos autorizados por la Constitución. En 2011, Michel Martelly fue elegido presidente en 2011, donde se mantuvo hasta el 2016, cuando finaliza su mandato sin sucesor tras la cancelación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que estaban previstas para octubre del 2015 por disputas y fraude masivo. Entonces, el Parlamento designa como presidente provisional al presidente del Senado, Jocelyn Privert. Tras una larga crisis electoral, en enero del 2017 se confirma la elección del empresario Jovenel Moïse en una nueva votación en noviembre de 2016. Haití ocupa 1/3 de la isla caribeña de La Española, ubicada entre Cuba y Puerto Rico, que comparte con la República Dominicana. Su población es de 11,4 millones según el Banco Mundial. Bajo dominio español hasta 1697 y luego francés, Haití se convirtió en la primera república negra independiente en 1804 tras una revuelta de esclavos dirigida por Louverture. Es el país más pobre de América Latina y el Caribe y uno de los más pobres del mundo según el Banco Mundial, con un 60% de su población por debajo del umbral de la pobreza. El PNUD lo sitúa en el puesto 170 de 189
por su índice de desarrollo humano. Su PIB se contrajo alrededor de 3,8% en 2020, ya que la pandemia de coronavirus agravó la ya débil economía y la inestabilidad política, según el Banco Mundial. La isla es muy vulnerable a las catástrofes naturales, a las que está expuesto el 96% de su población. El 12 de enero del 2010, un terremoto de magnitud 7 devastó la capital Puerto Príncipe y su región, matando a más de 200.000 personas, hiriendo a más de 300.000 y dejando 1,5 millones de personas sin hogar. Haití es uno de los pocos países que aún no ha iniciado su campaña de vacunación contra el COVID-19. La mayoría de la población no tiene acceso a la atención primaria básica.